Vamos a empezar hoy a mirar desde los versículos 1 al 4. La semana que viene vamos a exponer solo el 5. Yo voy a explicar ahora por qué vamos a hacerlo así. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Antes de dar un resumen de este capítulo 15, quiero decir algunas generalidades para todos estar en la misma página. Quise traer un racimo de uvas, porque de eso se trata, se me olvidó. Pero usted sabe lo que es un racimo de uvas, ¿verdad? Porque de esto se trata este pasaje. Algunas generalidades de quién es quién en esta metáfora. Esta es una metáfora que Jesús está utilizando. Y no toma mucho, no toma un degree en teología para saber, porque Jesús de alguna manera lo explica. Nosotros somos las ramas, ¿verdad? The branches, o los pámpanos en este capítulo. Cristo es la vid o el tronco, the vine, ¿verdad? El Padre es el labrador o el viñador. ESV lo traduce como vine dresser. El labrador es el que cultiva, el que cuida, el que riega, el que cosecha, el que limpia la vid. ¿Qué significa dar fruto y qué significa permanecer? Voy a decir algo preliminar, porque a medida que avancemos con el estudio de Juan 15, nosotros vamos a ir escuchando qué es lo que Jesús tiene en mente cuando Él dice: permanezcan en mí, por ejemplo. Pero algo podemos decir si tomamos en cuenta todo el tenor de los evangelios y cómo Jesús ha usado estas palabras. Lo primero que yo diría es que la palabra fruto en la Biblia, al menos en lo que Jesús está diciendo en los evangelios, Mateo 7, Lucas 6, la palabra fruto es una manera de expresar el carácter y la conducta de una persona. Su vida interna y externa. O para decirlo de otra manera, fruto son las buenas obras que nacen de un carácter regenerado o de un corazón regenerado. Carácter y conducta. La palabra permanecer es un sinónimo, y escuche, estas dos palabras van de la mano, de perseverancia y dependencia. Esto hace referencia en un sentido a: debemos permanecer siguiendo a Jesús, confiando en Jesús, obedeciendo a Jesús, sirviendo a Jesús, buscando a Jesús. Quería yo decir eso para más o menos estar todos en la misma página respecto a quién es la vid, quiénes son los pámpanos, quién es el viñador, qué es dar fruto o qué significa dar fruto, qué significa permanecer. A medida que vayamos avanzando en el capítulo 15, nosotros vamos a escuchar a Jesús dar un poquito más de información acerca, por ejemplo, de qué significa permanecer. Pero por lo menos podemos decir que esto es un sinónimo de perseverancia y dependencia. Quiero resumir el capítulo 15. ¿De qué trata el capítulo 15? Que así como una rama solo puede dar uvas mientras permanece unida al tronco o a la vid, así los verdaderos creyentes dependen de Cristo para dar fruto para Dios. Y para eso ellos son exhortados a perseverar en Cristo. Si le pareció eso muy largo, tengo la versión pequeña. ¿Qué es Juan 15? Juan 15 es un llamado a permanecer en Cristo. Es decir, a perseverar en dependencia de Cristo. Las dos ideas son importantes,
No es solamente perseverar, es perseverar en dependencia de Cristo para dar mucho fruto para la gloria de Dios. De eso trata Juan 15. Es un llamado a permanecer en Cristo, es decir, perseverar en dependencia de Cristo para dar mucho fruto para la gloria de Dios. Vamos a mirar versículos 1, 2, 3 y 4 y quiero decir 4 cosas acerca de cada uno de estos versículos. Lo primero es que este pasaje nos enseña algo. Dar fruto es una evidencia de ser verdaderos creyentes. Voy a confesar que me cuesta tener que utilizar la palabra verdaderos creyentes. No deberíamos utilizarlo porque o usted es un creyente o no lo es. Pero dado que hay cristianos nominales que solo profesan que no es una realidad en su interior, creo que es importante hacer la distinción. Eso es lo primero que quería decir. La vida transformada, o sea, el fruto, es la prueba de nuestra conversión. El carácter transformado, la vida de obediencia son la prueba irrefutable de que somos hijos de Dios. Lo opuesto también es cierto. La falta de fruto de algunos es la prueba de que no son de Cristo. Esto es lo que se huele en este pasaje. La ausencia de una vida transformada o la ausencia de una vida marcada por la obediencia es la evidencia de que algunos son solo cristianos nominales. La ausencia de godliness, piedad, es prueba de que no son verdaderos creyentes. Así, lo que Jesús está diciendo aquí, así como el fruto de un árbol es evidencia de su calidad, el fruto de una persona es evidencia de la realidad de su salvación. Nuestro landlord había plantado 2 árboles frente de la casa nuestra porque la ciudad le pedía. Y recién este año, yo no sabía, yo no sé de botánica, no sé de árboles, me gusta la fruta, pero no sé de árboles. Y este año, después de casi 4 años, tuvimos mangos. Ahora puedo decir, ese es un árbol de mangos. Así como el fruto de un árbol es evidencia de su calidad o de su naturaleza, el fruto de una persona es evidencia de la realidad de su salvación. El fruto espiritual es prueba de vida espiritual. Esto es lo que tenemos aquí. Lo segundo que este pasaje nos dice, y aquí quiero que lo sienta usted, dar fruto es la expectativa divina. Dar fruto es la expectativa divina. Leamos el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Voy a decir algo después, unas palabras acerca de esa idea de lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto quiere decir que lo más normal para un hijo de Dios es dar fruto. El creyente es comparado con un árbol, con una rama para apuntar a su deber y responsabilidad. Así como es natural esperar fruto de un árbol, así es lógico y natural que el creyente dé fruto. Es una expectativa divina. Dios espera. A Israel lo trataba como una viña. Y Dios iba y decía, he venido a sacar fruto y no encuentro fruto. El cielo, mi hermano y mi hermana, espera fruto de ti. Es la expectativa divina. Hay 2 cosas que confirman en el texto esto.
hay dos cosas que en este mismo versículo 2 nos confirman de que el cielo tiene una expectativa. Hay una expectativa divina de dar fruto. En este mismo versículo. Lo primero es el hecho de que se hablan de consecuencias si no damos fruto. ¿Cuál es la consecuencia? De acuerdo al versículo 2, lo quitará. Después vamos a mirar qué significa eso, pero hay consecuencias de eso. Y lo segundo es que dice que al que da fruto, no puede decir, ya di fruto, Señor, ya estamos bien. No, lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Hay una expectativa divina respecto a dar fruto y a abundar en fruto. Ahora, el versículo 2, este mismo versículo, dice que no dar fruto va a tener consecuencias. La consecuencia, como le explica aquí, es lo quitará. No voy a decir nada de esto hoy porque el versículo 6 lo abunda más. El versículo 6 explica qué significa esto de lo quitará. Eso lo vamos a dejar cuando lleguemos al versículo 6. Eso es lo segundo. Lo primero es dar fruto es una evidencia de que somos verdaderos creyentes. Número 2, dar fruto es la expectativa divina. Número 3, dar fruto es posible porque ya hemos sido limpiados. Eso está en el versículo 3. Leamos el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hemos sido limpiados en el sentido de que Dios ha hecho algo en nosotros y a favor de nosotros. ¿Usted se acuerda cuando Jesús iba a lavar los pies de sus discípulos en el capítulo 13? Pedro le dice, Señor, lávame todo. Y le dice, no, ya ustedes están limpios. Hemos sido limpiados para dar fruto. Quiere decir que dar fruto es posible para nosotros. Hemos sido perdonados. Cuán glorioso es eso. Hemos sido perdonados, mis hermanos. Tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido revestidos y sellados con el Espíritu Santo. Estamos en la capacidad y en las condiciones. Tenemos las condiciones necesarias para dar fruto. Él dice que estamos preparados para eso. Si somos de Cristo, si usted es de Cristo, usted está en condiciones de dar fruto. Tenemos su espíritu, tenemos su fuerza, tenemos su poder para obedecer, su poder para morir a nuestras pasiones. Tenemos el poder para perseverar. Tenemos el poder para ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Tenemos el poder para ser santos como Él es santo. Él dice, ya estáis limpios. Usted debería dar fruto, le dice Jesús a sus discípulos. Yo he hecho algo en ustedes y a esta altura ustedes sí están preparados. El familiar no creyente no puede hacer eso. ¿Por qué? Por varias cosas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Nosotros sí. Pongámonos a pensar en esto. Cuando Dios nos pide el fruto del perdón y de la compasión y la misericordia, Él no dice, yo no creo que tú vayas a poder. Él dice, tú sí vas a poder. Cuando Él nos pide, gózate y ten contentamiento aunque todo esté mal en tu vida. ¿Se acuerda? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener hambre y sé padecer necesidad. Por todo y en todo estoy enseñado. Y termina diciendo, todo puedo en Cristo
que me fortalece. Dar fruto es posible para nosotros, mis hermanos. Dar fruto para nosotros es posible. Y número 4, para dar fruto, el creyente debe permanecer en Cristo. Aunque el texto está expresado de manera negativa, esta es la conclusión. Versículo 4. Leamos el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, note lo que él está haciendo. Él dice, una rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Lógico, ¿no? Lógico, no va a llevar. Así tampoco vosotros, diríamos, así tampoco vosotros qué, al menos en español, ¿no? Diríamos, tampoco podemos llevar fruto si estamos separados de Cristo, si no permanecemos en Él. Si no permanecemos en Él, confiando en Él, descansando en Él, dependiendo de Él, no podemos dar fruto para Dios. Jonathan Edwards hablaba de la absoluta dependencia del creyente, trae gloria a Dios. Absoluta dependencia. La semana que viene nos vamos a enfocar un poquito en eso. Porque si hay un pasaje de los que la iglesia sabe recitar y que no lo cree, es Juan 15:5. Los cristianos no creen Juan 15:5. ¿Sabe qué dice Juan 15:5? Lo pueden mirar también, no le estoy haciendo una pregunta de examen. Separados de mí, nada podemos hacer. Los cristianos no creemos eso, o no lo creemos como deberíamos, o no lo creemos todo el tiempo. Por eso, la semana que viene, vamos a sentarnos en Juan 15:5. Y la invitación va a ser, ¿yo de verdad creo eso? ¿Creo que separado de Jesús nada puedo hacer? Que Dios nos abrume no solamente con el sentido de nuestra fragilidad, sino también con el sentido de que en Cristo sí podemos. Y esa sola conciencia, por lo menos, por ejemplo, nos va a llevar a nuestras rodillas. O me va a llevar a mí a decir, yo no voy a salir de mi casa a menos que llore, porque Juan 15:5 es cierto. Pero eso es la semana que viene. Aquí nos está diciendo, el creyente debe permanecer en Cristo para dar fruto. No hay manera de dar fruto para Dios que traiga gloria a Dios sin Cristo. El llamado a permanecer en este pasaje, junto con la advertencia de que no podemos hacer nada sin Él, se combinan para enfatizar nuestra debilidad y dependencia. Debilidad y dependencia. Esto está supuesto a convencernos y abrumarnos con este sentido de fragilidad, de infertilidad, de incapacidad. Por eso se nos llama a permanecer en Él. Amén. Hay 3 cosas que yo veo y quiero terminar con esto. Esta metáfora que está en todos estos versículos, al menos hasta el versículo 11, veo que sirven para 3 cosas. Lo voy a decir uno por uno y con esto termino. Esta metáfora es una advertencia. Es una advertencia. Yo quiero recordarle a usted que ha venido siguiendo Juan 13, 14 y 15. ¿Qué ha sido el evento en medio de esta charla que está teniendo con sus discípulos? Que ha traído un poco de conmoción a sus discípulos. Y es el anuncio de que dentro de ellos hay un traidor y que lo va a abandonar a él.
Esta metáfora surge a causa de Judas y sirve para advertirle a sus discípulos que no les vaya a pasar como les pasó a Judas. Estar en la vid y no dar fruto es el equivalente a estar cerca de Cristo, con el pueblo de Cristo, y aún así no dar fruto como Judas. Así como Judas no permaneció, Cristo advierte a sus discípulos para que no les vaya a pasar lo mismo. ¿Lo ve, mi hermano? La metáfora sirve para despertar también a quienes piensan que son y que no lo son. Para advertir a los que piensan que están en la fe pero no lo están. Esto nos dice, puedes tú estar en algún sentido en Cristo, pero superficialmente. Y aún así no ser de Cristo. Y la prueba final es el fruto. La vida transformada. Los anhelos. Las prioridades en la vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Te suena la gloria de Dios? ¿Vives de cara a Dios? ¿Amas a Dios? Y cuando no lo haces te frustras, te amargas. ¿Le sirves? ¿Buscas su palabra? ¿Disfrutas su comunión? ¿Quieres obedecerle? Esas son las evidencias de si somos o no. Y nada de esto sucede perfectamente, pero sucede. Nada de esto sucede perfectamente, pero sucede, mis hermanos. Es otro camino. Antes íbamos para allá, ahora viene Cristo, nos cambia y ahora vamos para allá. Es un camino de tropezones, pero es otro camino. No es 95 norte, es 95 sur, es otra dirección, con baches. Es una advertencia. Es una advertencia. 2, esta metáfora, y los hermanos que están tomando el curso de la Escuela de Cristo, que el texto y el tema que estamos estudiando esta semana tiene que ver con nuestra santificación y el grado de responsabilidad que tenemos en esto de crecer en santidad. ¿Depende todo de nosotros o depende todo de Dios o es una realidad conjunta? Esta metáfora combina nuestra responsabilidad con el cuidado de Dios. No los excluye, los combina. Aunque Dios ha prometido estar con nosotros, ha prometido guardarnos, ha prometido preservarnos. ¿Se acuerda? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y yo las tengo en mi mano y nadie, ¿quién? Nadie las arrebata de mi mano. Él ha prometido preservar a los suyos. Si tú eres de Cristo, tú no te vas a perder, mi hermano, mi hermana, no porque tú seas muy espiritual, sino porque Él te va a guardar. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos adoptó. Si alguno de sus hijos se perdiese, hablaría de una paternidad paupérrima del Dios que nos salvó. ¿Cómo hablaría de Dios como padre si un hijo suyo se pierde? ¿Cómo hablaría de Él como pastor si una oveja suya se pierde? Nosotros, mis hermanos, estamos asegurados porque Él nos va a guardar. Pero aunque eso es cierto, también es cierto que los creyentes aquí somos llamados a perseverar. Somos llamados a crecer en obediencia, en santidad, para dar fruto. Si de alguna manera esto sirve para despertarte, mi amado hermano, decimos en español, no te duermas en tus laureles. No te duermas en tus laureles. No cruces tus brazos. Jesús constantemente llamaba a la vigilancia, a la vigilancia, a la vigilancia.
No descuidemos nuestra parte. No pensemos que Dios lo hace sin nosotros o que lo hace mientras somos pasivos. Él, mis hermanos, ha decretado usar nuestra perseverancia para preservarnos. Él ha ordenado usar nuestros esfuerzos para santificarnos. Él lo hace, pero Él ha decidido usar nuestra diligencia para hacernos cada día más fructíferos. Número uno, esta metáfora es también una advertencia. Número dos, esta metáfora combina nuestra responsabilidad con el cuidado de Dios, no los excluye. Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. A esto Jerry Bridges, en su libro Disciplina de la Gracia, lo llamaba la disciplina dependiente. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser disciplinados, pero dependemos de Dios para su efecto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Siguiente versículo. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Note que Pablo no excluye y no dice, hey, mire, como Dios es el que pone en ustedes el querer como el hacer, ustedes no tienen que ocuparse. No, Él les dice, ocúpense ustedes. Esfuércense, permanezcan, perseveren. Nuestra fe va a ser probada, mis hermanos. Nuestra fe va a ser probada. Y Dios te va a llamar a la perseverancia una y otra vez. No te rindas, no te rindas. El Señor le dijo a su pueblo en el precioso pasaje de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. ¿Se acuerda? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Llama a su pueblo, no desmayes. Que podamos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos dice, permanece, permanece, permanece. Mis hermanos, la vida nos va a tirar duro. Es cierto. Nuestros corazones van a ser triturados por el dolor y la aflicción. Las pruebas, nuestro propio pecado. El diablo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Permanece en mí. Es como que Cristo nos está diciendo, no te sueltes de mí. No te sueltes de mí. Vas a perder muchas cosas. En este peregrinaje, en este camino, se va a perder mucho. Hay mucho que va a venir y mucho que se va a ir. Pero tómate de mí, no te sueltes de mí. Yo soy tu esperanza, yo soy tu esperanza. Y número 3, esta metáfora sirve también para expresar o describir nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. En el versículo 2, Él dice, todo pámpano que en mí. En el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Versículo 5, el que permanece en mí y yo en él. Los creyentes, ¿okay? Esto es una verdad muchas veces ignorada y paradójicamente es una de las más centrales respecto a nuestra salvación. Sabemos que hemos sido perdonados, sabemos que tenemos la justicia de Cristo, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu. Pero todo eso es posible porque hemos sido unidos a Cristo. Esa es tu identidad, mi hermano y mi hermana. Que tú y Cristo son uno.
¿Qué te define? Oh, que yo he sido un buen papá. Oh, qué gran papá he sido. No, no, porque un día tú vas a fallar como papá. ¿Y qué va a pasar ahí? O que he sido un gran esposo, o que me esfuerzo, o que todo el tiempo he sido fiel al Señor. No, no, porque eso va a cambiar, eso puede cambiar. O me define el hecho de que soy un fracaso porque este pecado me doblega una y otra vez. He fallado en esto, he fallado con este pecado, he fallado como papá, he fallado como esposo, he fallado como hombre de negocios, he fallado en todas las áreas de mi vida. Si eres de Cristo, lo que te define no es tu fracaso, te define algo más glorioso, y es el hecho de que eres uno con el Señor. Estamos unidos a Cristo, cada uno, y corporalmente, como lo está, decía Pablo, la cabeza con el cuerpo. Nunca una cabeza se va a separar de su cuerpo y andar bien. No hay tal cosa. Estamos tan unidos a Cristo como lo está un esposo con su esposa. Es uno. Y aquí Jesús nos dice, estamos tan unidos a Él como lo está un tronco con la rama. En virtud de nuestra unión con Cristo, en virtud de nuestra unión con el Señor, Él comparte con nosotros todo lo que es necesario para nuestra salvación. Su justicia es nuestra porque somos uno con Él. Si alguna vez te has preguntado, ¿y cómo lo que Cristo logró en la cruz, esa justicia de la que Pablo hablaba, cómo es mía? Porque hemos sido unidos a Él por el Espíritu. Su santidad es nuestra porque estamos unidos a Él. Su condición de hijo es nuestra porque estamos unidos a Él. Y su vida y su poder son nuestros porque estamos unidos a Él. Y es en virtud de esa unión, mis hermanos, que se espera que llevemos fruto. La vida que fluye de Él hacia nosotros nos capacita para vivir vidas que le honren, a permanecer, a perseverar, a dar fruto. Los verdaderos creyentes son los que están espiritualmente unidos a Cristo y dan evidencia de ello con una vida fructífera, carácter y conducta. Una vida de gozosa comunión con Cristo y de amorosa obediencia al Padre. Esta unión, que se ilustra con el tronco, las ramas, esta unión con Cristo es la base para el llamado a perseverar y eventualmente para dar fruto. Por cuanto somos uno con Él, los creyentes podemos permanecer en Él y llevar fruto. Yo quiero resumir esta primera parte del capítulo 15. Para llevar fruto que glorifique a Dios, los creyentes somos llamados a permanecer en Cristo, es decir, perseverar y depender de Él, como la rama que para dar uvas debe permanecer pegada a la vid. Jesús dijo un día: no os afanéis por lo que vas a comer y vestir, ¿se acuerda? ¿Y qué dijo Él? Mirad qué dijo Él. Mirad qué, las aves, o mirad las plantas. En ese momento nosotros tenemos que salir de la casa y mirar. Y encontrar en esa ave que no se ha muerto por falta de comida y decir: está vivo porque Dios la ha sostenido. Ahí hay fe. Tú produces fe cuando tú miras eso.
Mirar al cielo, ¿no decía el salmista en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. Entonces miro los cielos y digo, ¿cómo me estoy afanando por este desempleo? Si Él es el que hizo todo esto. Y aquí tenemos otra cosa. Agarra esas 3 libras de uva de Publix y llévala a tu casa y di, ahí estoy yo y ahí está Cristo. Ahí estoy yo y ahí está Cristo. Claro, en Publix no lo venden con el tronco, pero usted hace algo con eso. Estamos unidos a Él, mis hermanos. Nosotros somos un milagro andante, unidos a Cristo. Cuando alguien te menosprecie, alguien que no sea cristiano, no, y te sientas minimizado, tú no puedes dejarte llevar por esa realidad, porque esa realidad es imperfecta y es defectuosa. Lo que alguien opine acerca de nosotros no es 100% lo correcto. Lo que vale es lo que opina Dios. Y Dios dice, tú eres uno conmigo. Entonces tú puedes decir en ese momento, yo soy uno con Cristo, unido con mi Señor. Él comparte conmigo su justicia. Él comparte conmigo su condición de hijo. Soy hijo de Dios. Él comparte conmigo su vida resucitada, su poder. Entonces ahí tú puedes decir, Filipenses 4:13 es cierto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero terminar con esto. Jesús dijo, versículo 1. Si usted preguntó y usted no va a decir nada acerca de yo soy la vid verdadera. Jesús en el libro de Juan intencionalmente usa de una manera sistemática casi en todo, y Juan se trata de recoger y registrarlo, eso, la idea de verdadero. Por ejemplo, en Juan 8, versículo 14 dice, mi testimonio es verdadero. En el 8:16, mi juicio es verdadero. Versículo 26, porque el que me envió, Él es verdadero. En el capítulo 17, versículo 3, al único Dios verdadero. Y en el versículo 6 del capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos comentaristas creen que quizás como él tenía en mente el vino, el jugo del vino que estaban celebrando en esa última cena, cuando él instituye la cena del Señor, quizás él fue motivado a mirar y decir, yo soy la vid verdadera. No sabemos si eso fue, pero lo cierto es que él dijo, yo soy la vid verdadera. Es en Él que verdaderamente está tu salvación, tu fuerza, tu poder, tu vida, tu ánimo, tu capacidad para perseverar. Es con Él, es junto a Él, unido a Él, en dependencia de Él, no de las circunstancias. Él es la única vid verdadera. El resto es un cuento. Solo en Él podemos depender. No de las circunstancias, no de los contactos, no de las personas, no de las habilidades. En Cristo está el poder para perseverar y para dar fruto. Amén. Oramos.